Entonces, Señor, te damos gracias, Dios. Hoy bendecimos tu precioso nombre y hoy seguimos creyendo, Señor, como una iglesia, Señor, de este tiempo, una iglesia que dice, Señor, de nuestro corazón que tú eres bueno, que tú eres fiel. Hoy proclamamos tu nombre, Señor, el nombre de Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el que redime nuestras vidas, pero el que tiene ese propósito precioso de restaurarnos, de restaurar nuestra vida, nuestra familia, de restaurar, Señor, nuestra nación. Señor, te adoramos. Y Señor, en tus manos nos colocamos, Señor, cada uno de mis hermanos que está ahí conectadito, de los que seguramente verán esta grabación, Señor. Los bendecimos, Señor, para que en tu nombre esta palabra cobre vida, cobre poder en cada uno, Señor, y ejecute esa obra preciosa que tú has definido y la recibimos en tu precioso nombre. Amén y amén. Y bueno, estábamos ahí con todo ese juicio que el Señor nos ha permitido en camino de restauración. Hemos estado estudiando en esta temporada tan oportuna el libro de Nehemías. Hoy vamos a hablar del capítulo 6. Y realmente yo digo, wow, Señor, tú sí que eres impresionante porque es precisamente como ese periódico del día y ya vamos a ir entendiendo por qué Dios es tan específico con nosotros. Mientras leía y podía entender lo que el Señor habla, va a decir, ¿por qué el Señor nos quisiera decir esto hoy, 28 de mayo? ¿Por qué Dios es tan específico? Uno pasa ahí por el libro de Nehemías para los que hicieron la tarea, felicitaciones de leerlo con anticipación. Y resulta que Nehemías está él mismo, de su puño y letra, está redactando y está diciendo, miren, me pasó esto, este día, casi que le pone el día número 52, tal día sucedió esto, y empieza a escribir de una manera muy sencilla y muy de su corazón, pero también, digamos, con los pies bien puestos en el piso y con su corazón alineado al Señor, empieza a escribir, esto sucedió. Y yo digo, wow, han pasado años desde que sucedió exactamente lo que Nehemías dice y hoy es totalmente aplicable. ¿Y qué está sucediendo ahí? El título del capítulo dice Maquinaciones de los adversarios en la versión Reina Valera del 60. Y yo quería traerlo con ese título y es que Nehemías, un hombre de Dios, un hombre pues que entendió precisamente lo que Dios quería hacer y pudo ejecutarlo como tan al pie de la letra y con su corazón sin apartarse de Dios, entiende precisamente a lo que Dios lo llama, pero también sabe que no, que la tarea que va a hacer es una tarea bastante especial. Es un propósito de Dios inmenso y por tal razón también se le iban a levantar unos adversarios bien difíciles. Y ahí la palabra de Dios dice que son tres adversarios, pero está hablando de tres hombres. Entre ellos está Sanbalat, está Tobías y está Gesem. Y pensaba yo, decía, bueno, a veces a uno se le levanta un enemigo y uno ya intenta como desmayar, como que, ay, no puedo con uno solo. Pero es que estos eran tres y estaban aliados. Entonces, no es fácil la situación que tiene que vivir Nehemías y quería compartirles. Zambalat simboliza la oposición, la intimidación, el desánimo. Y todos ellos se determinaron, queremos que Nehemías pare esa obra. No nos gusta que levante esos muros de Jerusalén, no nos conviene. Tobías, que es un siervo amonita, usaba su posición, usaba como el poder que él tenía para distorsionar, para crear caos. Y Yesen, que significa tormenta, probablemente era el jefe de una tribu árabe. Y pues los tres juntos realmente hacían bastantes dificultades. Mm, dice la palabra en Segunda de Corintios, en el capítulo 2 versículo 11 que dice ahí el apóstol Pablo que nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. A veces uno quisiera decir como, ay, Dios mío, ya suficiente conmigo mismo, con mis dificultades.
y cómo que me toca con un enemigo. Pero me parece muy especial en que podamos entenderlo cuando uno avanza como con ese desconocimiento, como que uno va como de una manera, de alguna forma, podríamos decir, descuidada, pues precisamente toda esta oposición lo toma por sorpresa y como que no alcanza pues ni a respirar. Pero cuando Dios nos dice en un día como hoy, a Dorita, a Miriam, a Sandrita, al pastor Sergio, a Sofi, a cada uno nos dice, pilas, que tienes un enemigo y no te puedes distraer. Y lo que el apóstol Pablo dice ahí en 2 Corintios 2:11 está asociado ahí a perdonen. O sea, no esperen a que la situación se les complique. Si hoy tienen algo que perdonar, perdonen. Si hoy tienen algo que pedir perdón, hagámoslo. ¿Para qué? Para que el enemigo no encuentre ventaja, para que ese adversario que va a estar ahí haciéndonos oposición no haya ventaja sobre nosotros, pero también nos dice, mire, les voy a contar cómo son esas maquinaciones, cómo operan, para que todos podamos estar ahí preparados. Si me regalan la siguiente, por favor. Entonces, aquí yo pensaba de parte de Dios es Nehemías tenía clarísimo su propósito. ¿Por qué? Pues porque él lo venía desarrollando desde que estaba allá sirviéndole al rey, desde que era copero. Él empieza a sentir esa inquietud de parte de Dios, como que yo aquí estoy como incómodo, siento que mi pueblo la está pasando difícil, no me puedo quedar quieto y desarrolla un propósito de parte de Dios. Y yo sí le pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito que tiene hoy, que está ejecutando hoy? ¿Qué es lo que estamos desarrollando ahí en acción para poderle dar como aplicabilidad a esta palabra? Y me puse a hacer un listado, pues que yo considero que es de las cosas que más nosotros pudiéramos, pero si hay alguno que yo no haya tenido en cuenta, que se me ha pasado, que está ahí en su corazón, le pido que pues no lo pueda compartir aquí en el chat. Y bueno, uno de esos propósitos es tener relaciones interpersonales sanas, que podamos tener una vida de intimidad con Dios, si tenemos empleo, que podamos tener estabilidad, que podamos tener unos ahorros. Si Dios nos ha dado como esa convicción de lo que es un llamado a servirle, a desarrollar un ministerio, a desarrollar un don, pues poderlo hacer a su manera, tener una familia. Algunos dirán, no, yo apenas quiero, estoy como en proyecto, otros decimos, ya la tenemos, pero necesito dejar un legado. Tenemos dones por desarrollar, tenemos profesiones, tenemos algunos queremos tener empresa o ya la tenemos, aprender nuevos idiomas, actualizarnos tecnológicamente, nuestra identidad como hijos de Dios. Algunos queremos, no, yo quiero estudiar, pero necesito una beca. Nuestro altar personal, nuestro altar de familia, nosotros como CDR nos hemos propuesto mantener ese altar de la iglesia encendido, las disciplinas espirituales, de tener un devocional, de poder estar desarrollando nuestra fe en los ayunos, de congregarnos, de memorizar la palabra, de estarla escudriñando. Eh, en mi caso, yo también puse este acá por el ejercicio físico, por desarrollar una buena salud, o si ya la tengo afectada, pues necesito atender esos quebrantos. Y en fin, hay propósitos y propósitos. Y en cada uno de ellos, en la medida en que no son los propósitos de Elizabeth sola, no son esos propósitos caprichosos, sino son propósitos que están ahí en el corazón de Dios para mi vida y los voy a desarrollar, los vamos a desarrollar para honrarlo a Él. Entonces vamos a encontrar esos adversarios, pero también, como dice la palabra, es que con cada una de esas pruebas, con cada una de esas dificultades, Dios nos va a ir dando la salida. Dios va a estar con nosotros y no nos va a abandonar, sino que al contrario, Él va a estar porque Él es el más interesado en que nosotros podamos desarrollar esos propósitos que lo honren a Él. Entonces, vamos a ir a la siguiente y vamos a detallar 4 ataques que, que sufrió Nehemías y que seguramente ustedes y yo hemos sufrido o podemos sufrir en nuestro día a día de desarrollar nuestros propósitos. Entonces, el primer ataque que tiene ahí
Nehemías se llama la distracción sutil. Hay distracciones que son fuertes, que son, mejor dicho, yo estoy ahí de repente como que se escuchó un estruendo, vino algo durísimo y de todas maneras me sacó. Pero esta es una distracción muy suavecita, muy como que yo estoy ahí juiciosa, estoy orando, estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Y de un momento a otro viene algo sutil y me va sacando. Ese algo sutil perfectamente puede ser la invitación de un amigo, una llamada telefónica, un mensaje de chat, un correo, cosas así. Mi mascota. ¿Y qué le pasó aquí a Nehemías? Pues que sus enemigos le mandan un mensajito donde le dicen, oye, es que queremos reunirnos contigo. Ven, vamos allí al campo de Ono, dice ahí la palabra, y reunámonos y nos ponemos de acuerdo en algunas cosas, conversamos. Pero dice ahí la palabra del Señor y me parece tan bonito que él entendió que ellos tenían planeado hacer algo contra él. Y por esa causa él dice, no. Y esa respuesta quiero que cada uno la tome en su corazón para cuando llegue ese momento. Dice, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir con vosotros. Eso está en el versículo 3. Entonces es la forma en la que él en su corazón se determina y dice, yo tengo que mantenerme aquí en lo que Dios me llamó. Yo tengo que estar ejecutando lo que Dios me está diciendo y no me puedo dejar distraer. Entonces, no puedo ir con ustedes. Definitivamente no. Viene el siguiente ataque y el siguiente ataque, en la medida en que el enemigo no lo logra sacar del propósito de que pare la construcción de ese muro, pues el siguiente es más fuerte. Y claro, el primer ataque era esa distracción sutil. No sucedió una, sino hasta 4 veces, dice ahí Nehemías, que llegó el mensaje, oye, es que tenemos que reunirnos, pero ven que tenemos que hablar. Y en todas las ocasiones él mantuvo esa posición. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que eso lo vamos a tener que solventar y hay una palabra de Dios para nosotros y va a haber un discernimiento, una manera en que el Señor nos va a mostrar que hay una maquinación del enemigo detrás de esa invitación, detrás de esa posibilidad que de pronto al parecer de nosotros humanamente puede decir, pero ay, pues eso no es grave, pero eso es algo, pues, ¿qué tanto será ir 2 horitas o qué tanto será contestar esta llamada? Cosas así que tienen ese propósito de parte del enemigo. Ahora, cuando se da cuenta que no lo logra, en el versículo 6 al 8, entonces ahora sí le manda esta vez algo mucho más fuerte y es una carta abierta. ¿Qué quiere decir eso? Que Nehemías no podía como decir, bueno, esto solamente lo sé yo y ya voy a decir nuevamente lo mismo, sino que esta vez lo querían obligar a tomar una posición diferente. Y esa carta abierta, dice ahí la palabra, que ellos empiezan a decir, oye, es que escuché tal cosa, es que mira que tal persona está diciendo esto. Y no sé si me ayudan ahí a leerlo, alguien que tenga su Biblia en el versículo 6 por favor, como para no estar Yo lo aquí. tengo, yo lo tengo, en la Dale. cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificás el muro, con la mira, según estas palabras de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Amén, amén. Muchas gracias. Entonces aquí vemos cómo ellos literalmente se inventan un chisme y le ponen nombre y todo. Tal persona es que yo escuché esto, pero es falso. Lo peor de todo es que están diciendo incluso lo que piensa Nehemías. O sea, yo sé lo que tú estás pensando. Y el enemigo nos dice, oye,
Elizabeth, es que yo sé lo que tú estás pensando, yo sé lo que tú estás anhelando, yo sé esos planes que tienes. Y el Señor nunca le ha permitido al enemigo llegar hasta allá. Entonces, Nehemías es muy claro y dice, no, o sea, yo no tengo esa intención, yo no tengo la intención de ser rey. Es más, no lo explica ahí la palabra, pero cada uno de nosotros tendría que decir, oye, de verdad, Señor, examina mi corazón, pruébame, conóceme. Tú sabes los pensamientos que tengo ahí, pero literalmente no entra como en esa discusión con el enemigo, no entran, digamos, en tener una larga conversación, porque eso es algo en lo cual podemos enredarnos, pero finaliza con una forma muy contundente y le dice, no hay, lo que tú dices, eso no es cierto, sino que definitivamente te lo estás inventando. Con esta acusación viene la intimidación, y es que le dice, ahora que yo sé lo que tú piensas, ahora sé lo que tú tienes planeado, entonces de esa manera definitivamente te estoy casi que obligando a reunirte conmigo, porque yo soy capaz de coger este chisme, llevárselo al rey y decirle, mira lo que está planeando tal personita, mira lo que está pensando, y pues con eso hacerle crear un conflicto con su autoridad. Entonces tenemos que ser muy conscientes y aprender que en todo esto definitivamente Dios permite las circunstancias para poder como desnudar lo que hay en nuestro corazón, para que salga a la luz y no como para que caigamos allá pues en ese plan y terminemos desanimados. Y algunas personas podrían decir, oye, Señor, pero ¿cómo es posible? Yo aquí esforzándome, yo aquí desarrollando esto, haciéndolo para ti, ¿tú permites este ataque? No, tenemos que conocer el corazón de Dios y saber que, que Dios permite las circunstancias, pero Él no nos deja solos. Y Él lo que está siempre esperando es que volvamos a Él, que dependamos a Él, que abramos nuestro corazón en confianza con Él y podamos recibir sus instrucciones. Nehemías, pues aquí Dios no lo deja ver como un hombre muy convencido de lo que está haciendo, de manera que este segundo ataque no logra sacarlo de la voluntad de Dios. Si alguien me ayuda con los versículos 10 al 12, por favor, me puede de una vez empezar a leer mientras yo aquí les voy contando. Aquí, ¿cómo lo puse yo? Como una forma de conspiración, de una amenaza de muerte incluso, que ya es algo que va subiendo de tono, ¿no? El enemigo se va como que cada vez quiere subirle más el volumen y cada vez quiere decir, ah, no me has puesto atención, ah, no, no quieres someterte a mí, ven y yo miro cómo voy haciendo esto que cada vez se te ponga más color de hormiga. ¿Alguien lo tiene? Amén, mami, sí. Dice, vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida, no entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Amén, muchas gracias. Wow, este sí es la propia conspiración, ¿no? Entonces, aquí Nehemías se encuentra con un hombre, entre comillas, de Dios, y este hombre, siendo pues como bajo esas comillas, lo que intenta es llenarlo de miedo, amedrantarlo y decir, oye, es que te van a matar. Y en ese tiempo, lo que se hacía es que cuando alguien veía su vida en peligro, se metía al templo, porque pues el templo era un lugar sagrado donde los enemigos y los mismos judíos no se atrevían a entrar a matar a nadie, sino que era como un lugar de refugio y a este personaje le parece fácil y a esos enemigos, porque eso fue un plan completo.
sea, tomaron su tiempito para planificar cómo confundir a Nehemías, cómo enredarlo. Y yo quiero que mientras vamos aquí dilucidando esta palabra, usted se pueda visualizar en qué momento se ha sentido así, que está enredado, que el enemigo hizo un plan y que viene este y le dice una mentira y el otro lo confunde y el otro le dice, no, pero tranquilo, aquí está la solución y resulta que es como dicen por ahí, que peor es el remedio que la enfermedad, porque esta no es una solución de parte de Dios. Ni ese era un problema real, ni esa era una solución que Dios estaba permitiendo, sino que todo eso, esa conspiración es un proceso inventado por el enemigo. Entonces el enemigo nos inventa el problema y luego empieza como a guiarnos, ay no, personas ahí como que usadas por el enemigo que dicen, mira, no es por acá, no es por acá, sí, 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 y cuando en un momento nos vemos afuera, afuera ya no podemos estar construyendo ese muro, ya no podemos estar desarrollando ese propósito, sino que resultamos asustados, resultamos amedrentados y resultamos tomando decisiones que nos sacaron. Y eso es lo que querían hacer estos enemigos. Incluso usar el nombre de Dios, que me parece pues tan grave, que decían, ven, usemos el templo. Y ven, incluso dice ahí Nehemías que le profetizaron en el nombre de Dios, diciendo, es que ellos te van a matar. O sea, ¿hasta dónde llegan todas estas cosas absurdas del enemigo? Pero me parece súper lindo. Ahí Nehemías, él siempre está orando. Si pasamos ahí por la palabra, él dice, y yo oré y le dije, Señor, esfuérzame. Y yo entendí, dice Nehemías, yo entendí que eso era un plan del enemigo, que realmente Dios no les había hablado, sino que era el plan de las tinieblas contra nuestra vida. Y mientras yo meditaba en esta palabra, yo decía, wow, o sea, esto es ya, esto es para usarlo ya, porque es ahorita donde el Señor nos está llamando a construir ese muro y donde es tan claro para nosotros ver cómo el enemigo nos quiere sacar de los propósitos de Dios. Y cuando una persona, no sé si yo soy la única, pero digamos que yo nací en una familia donde se manejaban muchos temores y he tenido que procesarlos en esa disposición del Señor, en ese amor. Y cuando la palabra de Dios dice que el perfecto amor de Dios es el que echa fuera el temor, pues veo que Nehemías tiene como esa tentación de decir, wow, esto me llenó de temor, mi vida pues está muy en riesgo y entonces yo qué hago y como que no sabe uno para dónde coger y se coge como de ese lazo el más frágil, el más engañoso, pero la palabra de Dios dice otra cosa y él dice que cuando uno le tiene miedo, al hombre y a todas esas maquinaciones, pues termina convirtiendo eso en una trampa, en un lazo para la vida de uno. Y definitivamente tenemos que escoger, hermanos, cuando yo decido temerle al hombre o si decido temerle a Dios. Y esa parte, a veces uno no puede llegar hasta el momento último de decir, ay, ahorita es que decido. Se puede hacer, sí, claro, pero obviamente el momento siempre va a ser de bastante tensión. Entonces, qué bueno poderlo hacer aquí sentaditos y decir, Señor, sí, aquí voy a listar mis temores, voy a ponerlos en esta lista y ese va a ser mi propósito de procesarlos en ti, de no dar lugar a que esos temores manejen mi vida y me lleven a tomar malas decisiones. Aquí el riesgo, y él lo dice ahí, Nehemías, era que él, al aceptar esa mala propuesta de este hombre de meterse al templo por salvar su vida, pues obviamente las personas iban a decir, si ve, este hombre no es el que dice ser, es un hombre temeroso, no se puede confiar en él, y de alguna manera iba como a perder su reputación, pero no solamente es Nehemías como persona o como, digamos, ese desarrollo que él estaba haciendo en su vida personal, sino la honra al Señor, porque nosotros cuando decidimos temer al Señor y decidimos alinearnos a sus propósitos, lo honramos cuando nos alineamos con Él. Pero cuando salimos de esa alineación, empezamos a deshonrarlo. Y si Nehemías hubiese caído en esta trampa, la deshonra hubiera sido para Dios y el tener que parar esa construcción, porque no tendría la misma credibilidad. Es más, no podríamos hoy estarlo tomando como una inspiración para, para nuestra vida. Y después de este momento viene Nehemías y ora nuevamente ahí.
Y yo sigo, wow, o sea, Señor, definitivamente cuando Nehemías dice, estamos en peligro, esto no es fácil, entonces por favor, coja en su mano el instrumento con el que va a construir y en el otro en la otra mano coja la espada. Es literal y se ve que él lo está haciendo. No solamente dio la instrucción hacia los que construían con él, sino que él mismo está diciendo, estoy aquí en medio de la lucha, pero aquí mismo estoy orando, pero aquí mismo estoy como escribiendo, estoy haciendo esos dos cositas a la vez. Y le animo a cada uno de los que me escuchan a, tenemos que hacerlo a la vez. A la vez que vamos construyendo, a la vez que vamos dando lugar a ese propósito de Dios en nuestra vida, al mismo tiempo tenemos que ir levantando esas armas de guerra espiritual, esa fortaleza contra el enemigo y no descuidar nuestra vida espiritual, no descuidar nuestra comunión con Dios. Bueno, vámonos al último ataque que tiene acá Nehemías, en los versículos 17 al 19. ¿Quién me quiere ayudar a leerlos? Esto ya es finalizando el Amén, capítulo. Eli. Vale, Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras. Y enviaba a Tobía cartas para atemorizarme. gracias. Bueno, esta está más dura, ¿no? Esta es cuando uno se ve rodeado de personas que cree que están construyendo con uno, de personas que uno dice, wow, es que aquí están los míos, estos, y resulta que no, esos son los amigos de Tobías. Y entonces Tobías muy estratégicamente se aseguró de que esas personitas que estaban ahí alrededor de Nehemías tuvieran una lealtad. Le habían jurado a Tobías como mantenerlo informado, le habían jurado pues como su amistad. Y yo me imagino que hay un momento donde la vida de Nehemías, él dice, ¿y ahora en quién voy a confiar? Ahora, pues como que esta gente, uno no sabe cuál de estos realmente está de ese lado o de este lado. Y en este proceso electoral que estamos viviendo en Colombia, hay momentos donde uno mira para un lado y para otro. ¿Será que hablo del tema? ¿Será que no? Uno no sabe quién está de este lado o quién está del otro lado. Pero eh, el profeta le pedía a Dios, abre los ojos de este siervo para que pueda ver que más son los que están con nosotros, los que están de este lado construyendo, que los que están de ese lado. Y yo me imagino, así como lo cuenta Nehemías ahí tan personalmente, que él pudo discernir quiénes eran los de acá y quiénes eran los de allá. Y a pesar de todo eso, eso no lo desanimó. A pesar de saber lo que dice ahí la palabra, que todo lo que él decía iban y se lo contaban al enemigo. Y a su vez le hacían llegar todos los mensajes que Tobías quería directamente hacerle llegar, pero también le enviaba cartas con intimidación. Entonces, debemos tener mucha conciencia de que el enemigo va a querer enviarnos mensajes de cualquier manera. Mensajes de, no me gusta que construyas, no me gusta que cantes, oye, no me gusta que aprendas a orar de esa manera, no me gusta que te levantes temprano a buscar a Dios, no me gusta que te congregues. Yo prefiero, pues, para que tú y yo estemos así como bien, es quédate ahí quietico y ahí como que la llevamos suave. Y como nos ha enseñado la pastora varias veces, cuando uno quiere decir, no, no, es que yo no quiero problemas con el enemigo, no, porque es que te haces doblemente, porque ahora sí, te ganas, pierdes la batalla y vas a mantenerlo todavía cada vez más apretado, más cerquita de lo que significa perder y perder una identidad, perder el propósito de Dios. Entonces,
Me gusta mucho esta respuesta, no está ahí seguida, pero está en en el capítulo 2 del versículo 20, donde a pesar de todo eso, Nehemías dice, pero nosotros, sus siervos, los siervos de Dios, ¿qué haremos en medio de todos esos ataques? Nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros, es decir, le habla al enemigo, usted, el enemigo, no tiene parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Y esa sí quiero que la tomemos como tarea de que podamos en esos momentos siempre tener esa palabra y decir, listo, ok, no está fácil, tengo esta limitación, te estoy escuchando esto, me estoy sintiendo rodeado, parece que me estoy quedando sin fuerzas, pero de todas maneras nos vamos a levantar y vamos a seguir edificando. Y vamos a decirle al enemigo, aquí no tiene permiso, en mi corazón, en mi familia, no tiene permiso porque definitivamente esta vida le pertenece a Jesucristo. Mi corazón es de Dios y aquí no tiene ni parte, ni derecho, ni memoria en absolutamente nada. Y algo también muy clave es esa tentación que tenemos en medio de la lucha que se llama huye. Oye, no sé si lo han escuchado. Ay, ya como que me cansé, mejor me voy. Mejor yo no solamente no voy a continuar esta construcción, sino que voy a salir corriendo y dejo todo esto tirado. Seguramente Nehemías no lo dice ahí, pero cuando uno ha padecido esas cosas y siente como, yo quisiera como darme un respiro. Y humanamente podemos sentir que nosotros nos damos un respiro, nosotros como si pudiéramos apagar algo y decir, no quiero pensar más en eso. Pero tenemos que ser conscientes que esa lucha, como dice la Biblia, no es contra carne ni contra sangre, no es algo que uno pueda literalmente apagar con un switch o salir corriendo y decir ya no más. Esa lucha es espiritual. Entonces, no es contra las personas, no es contra esas personas que el enemigo usa para atacarnos, para confundirnos, para conspirar, para amedrentarnos, para llevarnos a tomar malas decisiones. La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, allá en Efesios 6:18, para el que quiera tomar apuntes, sino que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces uno dice, wow, pero es que esos son muchos. Sí, seguramente sí, son poderosos, sí, pero nunca van a ser más poderosos que ese Dios que colocó en nuestro corazón desarrollar ese propósito. Por eso necesitamos estar tan en línea y también les animo a que puedan tomar de tarea leer todo el Salmo 11. Yo varias veces he tenido que pasar por aquí, por este salmo. Y dice aquí el salmista, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Entonces está el salmista ahí en su soliloquio, está diciendo, Dios mío, esto se puso difícil y yo como que estoy escuchando esa palabra de que corra, de que huya, de que estoy siendo perseguido, que mejor como que haga humanamente lo que mis emociones me dicen, pero hace como ese espaciecito que se ve aquí en la Biblia y dice, no, yo estoy seguro que Dios me está viendo. Sus ojos me están viendo. Él examina a los hijos de los hombres. Él sabe lo que está pasando en cada corazón y Él es mi refugio. Él es ese lugar seguro donde yo me puedo refugiar. Él tiene la forma de venir sobre todos esos injustos, sobre los impíos, sobre todos los que estábamos hablando, los gobernadores de las tinieblas, las huestes de maldad, las potestades, y Él tiene poder para hacer llover sobre ellos ese fuego abrasador y todas esos juicios que el Señor ha levantado a favor nuestro. Con esto, lo que más quiero es animarlos a que no paremos la construcción de lo que estamos haciendo. Me encanta porque en este tiempo la iglesia decretó esos 52 días de ayuno y oración a favor de nuestra nación y seguramente
para ninguno de nosotros esto es ajeno, lo que está pasando acá, que hemos pasado por todo y seguimos pasando por estas luchas, pero me encanta aquí en el versículo 15 que dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Liu en 52 días. Y aquí está diciendo, efectivamente el muro se terminó. Al principio del capítulo decía Nehemías, mire, es que los enemigos se pusieron ya furiosos porque ellos dijeron el muro está terminado. Pero él hace hay como una comita y dice, pero realmente me faltaban todavía las puertas. O sea, estaba casi terminado, pero para los enemigos ya es como si estuviera terminado porque faltaba poquito. Pero aquí en el versículo 16 dice, cuando lo oyeron nuestros enemigos, temieron. O sea, finalmente en ese día 52 el muro quedó completo, quedó con puertas y dice que todas las naciones que estaban alrededor se sintieron humilladas y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Entonces, cuando uno construye para el Señor, cuando uno realmente se determina y puede pasar por todas estas pruebas, por estas dificultades, y no va a decir pues que eso es, mejor dicho, un suspiro, porque realmente no es fácil, pero las personas lo ven, se dan cuenta que definitivamente eso era casi un imposible, que si no es por Dios, esta obra, ese propósito de Dios para cada uno de nosotros, no va a poder desarrollarse. Y si los demás lo ven, cuánto más nosotros empezamos a creérnosla, si no, no la habíamos creído como colombianos, si no, no la habíamos creído que este tiempo Dios está desarrollando un propósito aquí en medio de esta nación, pues vamos definitivamente a tomar fuerzas. Y vamos a ir a la siguiente diapositiva, si me ayudas, porfa. Ya para terminar, tenemos que entender esto. El propósito es más que un fin. Cuando alguien decía, es que el fin justifica los medios, o sea, no me interesa lo que pase durante el día a día, me interesa llegar al final. Esto no es así. Aquí con Dios es ese propósito lo que más va a incluir es algo clave, clave, clave. Y cada uno de nosotros está llamado a desarrollar el carácter de Cristo. Entonces, eso es lo que está pasando. Por eso la palabra dice que es por fe que lo iniciamos, pero es para fe, porque en ese día a día vamos a desarrollar fe, vamos a desarrollar una comunión con Dios. Cada ataque que recibimos va enfocado a no sigan, no continúen, pero está haciendo algo clave y es probar nuestra fe, probar las convicciones que tenemos, es validar las motivaciones, qué me motiva a hacerlo. ¿Realmente yo lo estoy haciendo por honrar al Señor o lo estoy haciendo para subirme la autoestima o realmente lo que quiero es como desafiar a otra persona? Bueno, hay tantas motivaciones que se nos pueden ir ahí por las ramas, pero esos ataques definitivamente van a intentar quitarnos las fuerzas. Pueden incluso ser tan, porque al enemigo no tiene cuidado de nada. Él sabe las heridas que tenemos, entonces perfectamente puede lanzar uno que nos dé directamente ahí donde sabe que nos duele, donde sabe que mejor dicho nos va a dejar en el piso, o nos puede generar esa crisis de identidad porque nuestra identidad empieza como a choquear y a decir, oiga, pero yo realmente soy hija de Dios, o yo por qué me metí en esto, yo como que a qué horas llegué hasta acá, como que soy, pero no soy, pero qué fue lo que me pasó. Sí, y hay personas que empiezan a decir incluso, bueno, si Dios estuviera conmigo, esto no me estaría pasando, y empiezan como a evaluar y a dudar del propósito de Dios. Pero hoy aquí sentaditos tenemos que ser muy conscientes. Los propósitos de Dios son en ese sí y amén. Es sí, Dios me ama, sí, Dios me llamó para grandes cosas, sí, Dios quiere que en este día a día yo lo conozca, que yo aprenda a depender de Él, que yo aprenda a ser humilde, que yo aprenda a ser diligente con Él. ¿Cuándo? Siempre. Entonces hay momentos donde todo esto nos va a llevar a eso. Señor, tengo que serte sincero, tengo que, mejor dicho, humillarme delante de ti y decirte, Señor, se me acabaron las fuerzas, Señor, ya como que me siento agotado, como que de verdad esto me está generando una crisis y no sé cómo seguir y realmente si lo estoy haciendo bien, dame como una señal, háblame tú, dame ese discernimiento. Me encanta
Nehemías ahí diciendo, pero yo entendí que era así, pero yo me di cuenta que el enemigo estaba haciéndolo era para confundirme. Yo me di cuenta que este que decía hablarme de parte de Dios realmente no lo estaba haciendo. Entonces ahí, en ese proceso, aseguremos nuestro corazón en las manos de Dios. Dice ahí en Jeremías 17:9 que el corazón de nosotros es engañoso y perverso. ¿Y quién lo conoce? Es Dios. Entonces, cuando nosotros decimos, no, yo voy a hacer lo que diga mi corazón, pero pues es que fíjate que nuestro corazón también ahí no la juega mal. Entonces, con mayor razón, aseguramos nuestro corazón en las manos de Dios. Si alguien tiene Romanos 12:21, le pido por favor que me lo ayude a leer. Y mientras tanto, también seguimos. Dios definitivamente es nuestro mayor aliado. Con Dios siempre somos mayoría. O nos aliamos con el enemigo, aunque de manera inconsciente, yo no creo que alguien diga, me encanta aquí hacer parte del plan del enemigo, pero si no estamos con Dios, pues dice la palabra de Dios, el que conmigo no siembra, desparrama. Entonces, sí o sí, cuando estamos decididos por construir para Dios, por alinearnos a Él, necesitamos hacerlo aliados con Él, en las fuerzas de Él, bajo su dirección y para su gloria y honra. Definitivamente necesitamos mantener una comunicación con Dios en oración y no detener esa construcción, no parar de construir, sino hacer lo que Dios nos ha llamado. ¿Alguien tiene ese Romanos 12:21? Sí, por acá Dale. dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén, amén. Me encanta también esa palabra porque cuando uno puede mirar para muchos lados, incluso para su propio corazón y verse ahí mal, y Dios me dice, Elizabeth, no dejes que ese mal te venza, no dejes que esa intimidación como que te robe la fuerza y no puedas continuar, sino que con el bien que yo pongo en ti, con esta palabra que hoy te doy, con ese amor mío, vence ese mal. Y creo que no hay mejor palabra para cerrar que Dios nos diga a cada uno, Alex, Alejita, Camilo, Eli, Sora, vence, vence con el bien que yo pongo en ti, vence todo ese mal que se pueda levantar adentro o afuera, porque estoy contigo y yo soy el que te da la fuerza para seguir. Y bueno, con esto podemos cerrar y aprovechar para orar ahí los que vamos a seguir en este proceso.